Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos allá a darle un fin a este libro, El final de los tiempos, de Zecharia Sitchin. Él también escribió otro libro llamado El inicio de los tiempos, Principio de los tiempos. Vamos a intentar leerlo también en este canal. Al final, ¿cuál es la idea que debe quedar en nuestra cabeza sobre todo este estudio que hace Zecharia Sitchin? Sobre el final de los tiempos del que muchas religiones se hacen eco, ¿no? Porque ya aparecen los textos del Antiguo Testamento y en otros textos antiguos, ¿no? Se habla del final de los tiempos. Y las religiones se han dado a la tarea de intentar adivinar cuándo es. Muchas sectas diciendo, no, va a ser en el año 2012, va a ser en el año 2000, va a ser en el año 2000 y tanto, 1900 y tanto, y nunca pegan, como se dice, nunca aciertan una fecha. ¿Por qué? Porque no leen bien. Este hombre, Zecharia Sitchin, que es experto en lenguas antiguas como el sumerio, experto en hebreo antiguo, en el idioma en el que están escritos los textos del Antiguo Testamento, un estudioso profundo, más de 30 años de su vida estudiando estos textos antiguos en las tablillas sumerias, nos lleva a la conclusión. ¿A qué se refieren esos textos antiguos cuando hablan del final de los tiempos? Sencillamente al final de una época, al final de una época del zodíaco. Ustedes recuerdan esa cuestión del horóscopo, porque mucha gente dice, yo soy de Piscis, yo soy de Aries, yo soy Capricornio, yo soy de Escorpio, yo soy de Toro, yo soy de Géminis. Pues esos son los nombres de las etapas, ¿no? del zodíaco, esa arquitectura astronómica que creó Enki, estando en la luna un tiempo con su hijo Marduk y estudiando desde allá el universo. Él mismo dijo en el libro perdido de Enki, en las tablillas sumerias que se han encontrado, que desde la luna se ve mejor el universo. Y él hizo toda esa clasificación, todas esas agrupaciones de estrellas que él veía con los instrumentos que llevó allá cuando fue a la luna con su hijo Marduk, le ayudaron en la elaboración de ese proyecto, ¿no? Astronómico, de las estaciones del zodíaco. Él creó todo eso y le atribuyó un nombre de uno de los Anunnaki que estaban en la Tierra para honrarlos, ¿no? El Géminis eran los hijos gemelos de su nieto Nagnar, hijo de Enlil, que tuvo dos gemelos primero que eran Inanna y Utu. Entonces se le puso a esa estación del zodíaco la estación de Géminis. Ahora, mirando en un mapa astronómico, esas estaciones o esas constelaciones, como decimos hoy, tienen forma realmente de gemelos, de guerreros, de peces, de toros, no tienen esa forma. Son agrupaciones de estrellas. Eso de darle nombre de gemelos, eso es pura imaginación. Eso está en la imaginación. No tiene ninguna forma que se parezca a una ballena, a un pez, a un aguador, a un cordero, Aries. Nada de eso. Esas son formas imaginarias que se le dan a esas agrupaciones de estrellas llamadas constelaciones. Entonces la época de Piscis, la época de Aries, la época del Toro, la época de Piscis, de los gemelos, son esas divisiones que Enki hizo y que cada división de esas dura 1000 años. En esa época el sol sale por aquí, por este punto, y cae exactamente en la división que él hizo llamada constelación del Toro, o cae, el sol está saliendo en la constelación de Aries. Entonces, una de cada época de esas dura 1000 años. A eso se refieren esos textos antiguos, inclusive los de la Biblia, el Antiguo Testamento, cuando hablan el final de los tiempos. ¿Cuándo va a llegar el final de los tiempos? Se refiere a ese tiempo, de una constelación, de una etapa
de ese cuadro astronómico que podríamos decir el zodíaco, ¿no? Una estación pasa para otra, ¿no? El Toro pasa para Aries, Aries pasa para Piscis y cosas así. Y en esos tiempos, pues se dan acontecimientos que, mirando la historia humana desde un punto de vista como circular, no lineal, pues parece que Zecharia Sitchin, según lo que él estudió, se repiten hechos. Por ejemplo, él dice que muchos hechos de lo que se dieron en el siglo XXI antes de Cristo se repiten ahora en el siglo XXI después de Cristo. Entonces, por eso hay textos que van a decir, no, en el pasado está el futuro, refiriéndose a esas cosas. Entonces, a conclusión, nadie se deje asustar por esos disparates que utilizan las religiones, las sectas y muchas de estas locuras para aterrorizar a las personas ignorantes que no leen, que tienen cabeza de ovejas, que no piensan por ellas mismas, necesitan que otro, aunque sea un analfabeto o una persona que no terminó ni siquiera la primaria o la secundaria, salga con un libro tan complicado como es la Biblia, que no es un libro, son varios libros escritos en diferentes épocas, y salga diciendo lo que significa cada cosa en ese libro, o sea, unas cosas absurdas, y se dejen llevar, ¿no? Que va a acabar el mundo en tal época, que va a acabar el mundo en tal época, en tal fecha, y mucha gente va atrás, aterrorizado. Las religiones utilizan la mente de la gente. Cuando una secta, tú estás, por ejemplo, deprimido, necesitas mucho cariño, mucho abrazo, mucha comprensión, has pasado por una situación muy difícil, tu familia como que se ha apartado de ti por tal o cual cosa, tú estás pasando una etapa de crisis, mucha gente hasta se suicida en esas etapas, porque no soporta el sufrimiento, la angustia. Si tú estás en esa situación, tú estás en lo que se dice en una situación de ser captado por una secta. Porque esa es la situación que ellos aprovechan para llevarte a la iglesia, hacerte sentir que tú estás en una familia que te acoge, que te abraza, que te da cariño, que reza por ti, que se interesa por ti, que te llama, porque eso es lo que tú estás necesitando. Y ellos te lo están dando, ellos saben que estás en esa etapa. O en la adolescencia, que los adolescentes no les gusta leer en general y están muy proclives a ser captados por esas sectas que le lavan el cerebro de una vez, y ya estos muchachos salen como fanáticos a predicar y a salvar almas. Hasta eso se han apropiado las religiones, la capacidad de salvar el alma de la gente. Cosa ridícula, ¿no? Ninguna religión tiene nada a ver con lo que pasa después que usted se desencarna. Es precisamente la etapa en que su libertad es más respetada. Usted se desencarna, pasa a otra dimensión de vida, usted no está muerto, lo que muere es el cuerpo que queda aquí, es de aquí de la tierra y se desintegra, pero la conciencia, el alma, el espíritu, como usted quiera llamar, eso sigue vivo, usted sigue vivo. Ya se han filmado espíritus o almas escapando del cuerpo en clínicas, en hospitales o en accidentes, porque el alma o el espíritu no puede vivir en un cuerpo muerto. Por eso, milésima de segundo antes de que el cuerpo muera, se paran todas las funciones físicas, el alma escapa. ¿A dónde va el alma? Pues a otra dimensión. De esa dimensión tú puedes ser llevado a la luz, que es el origen de las almas. Tú quieres llamarle el creador de todo, lo que sea, el origen, que uno no tiene capacidad mental todavía para definir, decir cómo es. Pero también tú tienes la libertad de no ser llevado, decir no quiero ir, y te quedas en esta dimensión como oscuro. Esas son las personas que aparecen y que la gente le dice, vi un fantasma, vi a mi hermano, vi a mi tío que se me apareció, o en aquel cruce de camino, o por este lugar, hay una aparición, hay una mujer que aparece, hay un niño, hay un hombre. Esas son espíritus que no han podido ascender a la luz, por tal o cual razón, a veces por algún apego, algún tesoro que tienen aquí,
y creen que lo pueden seguir usando y no quieren que nadie lo descubra y se manifiestan en la casa donde está el tesoro, ¿no? Moviendo objetos y cosas para que el que llegue ahí se espante y tenga miedo y se vaya. O algunos se apegan al amor. Yo siento mucho amor por mi hija y tengo que quedarme cuidándola. Eso le impide también subir a la luz. O también el odio, el rencor o la rabia que uno tiene por algo que le hicieron a uno, ¿no? Entonces esos sentimientos, hasta que uno no perdona eso y acepta ser llevado a la luz, los mentores que hacen ese viaje contigo no pueden llevarte, te respetan tu libertad. Después de la muerte, donde más se respeta la libertad del ser humano. Es una lección para decirnos a nosotros que no tenemos el derecho de decirle a otra persona, tú eres mío, eso es ridículo. La naturaleza humana no es para eso, eso se le dice a cosas, a objetos. Tú eres mío, mía, es tu zapato, es tu ropa interior, es tu calza, tu vestido, esas son cosas tuyas. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana con esas cosas, son tuyas. O el dueño de esclavos que compra una esclava por dinero, un esclavo y le dice esa misma frase, tú eres mío, o tú eres mío. O sea, no me importa lo que tú pienses, lo que tú quieras o no quieras, tú eres mío y punto, y se acabó. O sea, es una falta de respeto horrible a la dignidad humana, respeto humano. No hay nada de amor ahí. Entonces, nada de tener miedo con las religiones que nos dicen el final de los tiempos va a llegar, o alguno loco que sale por ahí con la Biblia en la mano, arrepiéntase, el fin llega, Cristo vuelve. Manden todo eso disparate para donde ustedes saben que debe de estar. Y Zecharia Sitchin entonces termina haciendo una narración de algo que tiene que ver con los Anunnakis. Él dice aquí, en mi libro de 1990 titulado El Génesis Revisado, vamos a intentar leer ese libro aquí en el canal, se reveló públicamente por primera vez el llamado incidente de la Phobos, un suceso al que se le echó tierra encima para ocultarlo. Ese es el sistema de los gobiernos que tienen capacidad de enviar naves no tripuladas al espacio, tripulada, como Rusia, China, Japón, algunos países de Europa, Estados Unidos, la NASA. Ocultar la información espacial, lo que se consigue allá fuera del planeta. Sea un ovni, sea un suceso, lo que sea. Ocultarlo. ¿Por qué lo ocultan? En primer lugar, porque son informaciones estratégicas militares. Todos esos proyectos espaciales de enviar naves tripuladas o no tripuladas, o sondas, como se dice, que son como unas cajitas que tienen cámaras incluidas ahí para tirar fotos donde lleguen, sea en tal planeta o en tal satélite, y mandar la información para acá. Todo eso son elementos que transmiten informaciones clasificadas y militarmente sensibles. Entonces se apropian de esas cosas, no la dan al público. Por eso siempre están negando. Y en esa negación le faltan el respeto a las personas. Si usted ve un ovni, por ejemplo, en el patio de su casa, usted sabe que vio un ovni y lo dice y lo publica, y inmediatamente la gente que ya está preparado para esos casos envía a un periodista para que te desacredite y reírse de ti. O llegan los militares y te dicen, prohibido hablar de esto. Si hablas de esto, tu familia está en peligro. Entonces mandan a callar al tipo. O llega un periodista a echarte la cosa por el suelo, a decirte que tú eres un ridículo y a decirte que tú no sabes distinguir entre un ovni y un helicóptero. No, eso era un globo que tú viste. Te dicen ignorante, porque son informaciones estratégicas militarmente. Este acontecimiento, el incidente de la Phobos, también pasó así, como sigue pasando hasta el día de hoy. Ocultar la verdad, porque el fin es militar, son informaciones secretas militares. Dice, el incidente de la nave no tripulada Phobos, un suceso al que se le echó tierra encima para ocultarlo, dice Zecharia Sitchin.
Trataba este hecho, el incidente de la Phobos, de la pérdida en 1989 de una nave espacial no tripulada soviética. En esa época existía la Unión Soviética, no la Rusia que está hoy. Y fue enviada por la Unión Soviética, que había sido enviada esa nave no tripulada a explorar el planeta Marte. ¿Qué significa explorar? A buscar informaciones con fotos. Estas naves pequeñas no tripuladas llevan cámaras que pueden tirar fotos en la noche o en el día, y esa información la manda inmediatamente al centro de control aquí, sea en Estados Unidos, sea en Rusia, sea en China, sea en Japón, sea en Europa, algunos países, y la guardan como secreto de secretos militares. Por ejemplo, lo que descubre China no lo comparte todo con la comunidad internacional o con otros países, porque forma parte de su desarrollo tecnológico y militar. Entonces, aunque los otros intenten robarse esos secretos, no los comparten, los guardan, y eso mismo hacen los otros países. Sigue diciendo Sitchin. Trataba ese hecho de la incidente de la nave Phobos de la pérdida en 1989 de una nave espacial soviética no tripulada que había sido enviada a explorar el planeta Marte y la luna de Marte llamada Phobos, o satélite, luna o satélite, que es lo mismo. Ese satélite se llama Phobos actualmente, ¿no? Creo que Marte tiene 2 satélites o 2 lunas. Phobos es una de ellas. Y fue enviada a ese satélite para explorar. O no enviada a ese satélite, enviada a Marte para explorar esa nave que tiene el mismo nombre del satélite Phobos, satélite de Marte. De hecho, no se perdió una nave espacial soviética, dice Sitchin, sino 2. Llamadas Phobos 1 y Phobos 2, para indicar su propósito, el de sondear la luna Phobos de Marte. Fueron lanzadas en 1988 con el objetivo de que llegaran a Marte en 1989, un año de viaje. Aunque se trataba de un proyecto soviético, la NASA de Estados Unidos y la Agencia Espacial Europea apoyaron el proyecto. Phobos 1, una de las naves no tripuladas, simplemente se desvaneció. No se dieron detalles ni explicaciones públicamente de lo que le sucedió a esa primera Phobos 1. Ve, el secreto siempre. Phobos 2 llegó a Marte y comenzó a enviar fotografías de sus 2 cámaras, una cámara normal que puede tomar fotos en el día con la luz del sol y otra cámara infrarroja para tomar fotos en lugares oscuros. Dice, Phobos 2 llegó a Marte y comenzó a enviar fotografías de sus 2 cámaras, una normal y otra infrarroja. Sorprendentemente o alarmantemente, según se mire, dice Sitchin, entre esas fotos había imágenes en las que se veía la sombra de un objeto en forma de puro o de cigarro. Bien, lo que captó esta nave no tripulada en Marte, un objeto no tripulado con forma de, un objeto con forma de cigarro, dice aquí. Dice que con forma de cigarro que volaba por los cielos del planeta Marte, se desplazaba en el planeta Marte por los cielos y la nave Phobos 2 lo captó en una foto. Se la voy a poner en el vídeo, le voy a poner esa foto. Está en blanco y negro, aquí en el libro de Zecharia Sitchin. La imagen la habían tomado las 2 cámaras de la nave Phobos 2. O sea, la del que toma fotos en la noche y la cámara que toma fotos en el día. Los responsables de la misión soviética describieron el objeto que arrojaba, dice, los responsables soviéticos que manejaban y controlaban la nave Phobos 2
describieron aquel objeto que arrojaba la sombra como algo que algunos podrían denominar platillo volante. Entonces ya no es un cigarro en forma de cigarro, aunque ya se han descubierto ovni con forma de cigarro. Ha sido filmado por mucha gente con celulares. Pero los soviéticos mismos dijeron, no, eso lo que parece es un disco volador. Así lo describieron, un platillo volante, no un plato, un disco, un plato volante. Inmediatamente se cambió la dirección de la nave espacial hasta adoptar un rumbo de aproximación a la luna Phobos. Cuando la nave espacial no tripulada, o la sonda, vamos a decir, toma la foto de esa nave, inmediatamente la nave se va en dirección a la luna Phobos de Marte. Cambia la dirección de la nave espacial hasta adoptar un rumbo de aproximación al satélite Phobos de Marte, para desde una distancia de 50 metros bombardear con rayos láser a la nave no tripulada Phobos. La bombardeó con un misil, esa nave en forma de disco volante, en una distancia de 50 metros, estaba cerquita de la nave Phobos, esa nave espacial en forma de platillo volante, como dijeron los soviéticos. Bombardearla con rayos láser, dice. En la última imagen que envió la Phobos 2, se veía un misil que se aproximaba a ella desde la luneta, desde el satélite. Entonces hay gente en el satélite Phobos de Marte que vieron esa nave que estaba recolectando información y le lanzaron un misil y la destruyeron. Y la cámara de la nave espacial no tripulada Phobos consiguió retratar, tirar una foto del misil que se acercaba a ella para destruirla. ¿Por qué se hace eso? Es como, por ejemplo, que usted es un especialista militar, técnico, ingeniero en fabricación de armas sofisticadas y usted es enviado a otro país. Ese otro país no va a dejar que usted entre en sus instalaciones militares porque usted con su capacidad, su formación puede obtener informaciones que son secretos militares, son estratégicas, que ese país no quiere que otro país de donde usted vino tenga esa información. Entonces, puede ser que si usted entra, lo agarren y lo maten para que no dé esa información, porque si lo sueltan la va a dar con seguridad. O lo eliminen o lo desaparezcan, porque usted no puede estar cogiendo información de ellos allá y para llevarla. Pues eso sucede también cuando usted va a otro planeta. La gente de ese planeta no puede dejar que usted recolecte información para llevarla a su planeta, porque son informaciones militares. Entonces, ¿por qué? Porque usted puede traer información, decir, mira, allá en Phobos hay tal cosa, ellos tienen naves de tal así, tienen armas así, no tienen esto acá. Y esas son informaciones estratégicas militares que aquí son procesadas y uno no sabe qué loco va a decir, podemos invadir a Phobos porque no tienen tal y tal arma, con la información que ya obtuvimos. Ven ustedes el peligro de tener información. Por eso se justifica o se entiende, mejor dicho, que alguien desde la luna Phobos lanzó un misil y destruyó esa nave espacial no tripulada soviética llamada Phobos 2. Así se entiende la situación mejor. Y sigue diciendo Sitchin, inmediatamente después de aquello, la nave espacial entró en barrena y dejó de transmitir, destruida por el misterioso misil. El incidente de la Phobos, como lo tituló la prensa, sigue siendo oficialmente un accidente inexplicable hasta el día de hoy. No revelaron más nada. De hecho, poco después se puso en marcha una comisión secreta en la que estaban representados todos los países líderes en la investigación espacial. La comisión y el documento que este grupo de comisión secreta formuló merecerían un examen más profundo del que recibieron, pues guardan la clave que nos permitiría conocer lo que las potencias mundiales saben realmente acerca de Nibiru y de los Anunnaki, y no lo quieren revelar.
Los acontecimientos geopolíticos que dieron como resultado la formación de aquel grupo secreto comenzaron en 1983, ya antes de enviar la nave Phobos, en el 1988, con el descubrimiento de un planeta del tamaño de Neptuno. Ese descubrimiento de ese planeta en el 1983 hizo que se iniciaran movimientos de varios países para juntarse y analizar eso. El descubrimiento de ese 10º planeta lo hizo el IRAS, son las palabras que resumen el nombre del satélite astronómico de infrarrojos de la NASA, IRAS, que exploraba los límites del sistema solar, no de forma visual, sino mediante la detección de cuerpos celestes emisores de calor. No es tirándole foto a aquel planeta, sino captando las señales de calor que transmite aquel cuerpo, y ahí determinaban que era o no aquel cuerpo, y determinaron que era un planeta. Dice: la búsqueda de un 10º planeta era uno de sus objetivos, de ese IRAS, el satélite astronómico artificial que fue enviado. La búsqueda de ese 10º planeta era uno de sus objetivos reconocidos, y ciertamente tuvo éxito en ese empeño, determinando que se trataba de un planeta, porque detectado en una ocasión y nuevamente 6 meses después, se vio claramente que se movía en nuestra dirección. La noticia del descubrimiento generó titulares en los periódicos, pero la noticia fue desmentida al día siguiente con un malentendido, la desinformación. Al otro día apareció unas autoridades diciendo: no, fue un malentendido, no es nada de eso es cierto. Desinformar y ocultar la verdad, porque son informaciones militarmente estratégicas. Fue un malentendido, dijeron inmediatamente al otro día. De hecho, el descubrimiento fue tan importante que llevó a un cambio repentino en las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que en esa época estaban en lo que se llama la Guerra Fría. No es con bombas ni con armas, pero a nivel de hacer la vida imposible al otro, para utilizar una imagen, la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y sigue diciendo Sitchin, llevó a estos dos países que estaban en Guerra Fría a un repentino cambio en las relaciones entre los dos, a un encuentro y un acuerdo de cooperación espacial entre el presidente Ronald Reagan de Estados Unidos y el primer ministro soviético Gorbachev, y a unas declaraciones públicas del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tanto en las Naciones Unidas como en otros foros, en las que decía cosas como estas, señalando siempre hacia arriba. Reagan discursando, el presidente de Estados Unidos hablando sobre este descubrimiento del 10º planeta, decía él, señalando hacia arriba con el dedo: simplemente piensen en lo fácil que sería su trabajo y el mío en estas reuniones que mantenemos si de repente supiéramos que nuestro mundo estuviera amenazado por una especie de otro planeta del universo. De vez en cuando pienso en lo rápido que se desvanecería nuestra diferencia. Estamos en Guerra Fría, pero hay un enemigo común allá arriba, entonces hay que unirse. Se desvanecerían nuestras diferencias si nos tuviéramos que enfrentar a una amenaza alienígena del espacio exterior. ¿Ve? Los estadounidenses tienen ese problema, que todo lo ven en función de violencia. Puede ser que vengan a atacarnos, no que vengan a dialogar o a encuentros y a compartir tecnología, no, es atacarnos. Esa mentalidad de guerra de ellos, ven todo desde ese punto de vista. Y eso se demuestra en muchos filmes que hay o películas sobre otros planetas y otros seres y otros que vienen de otro planeta. Siempre es violencia, no, nos vienen a atacar, hay que defendernos, y bombas y tiros y cosas. Es la cultura estadounidense. Desde el punto de vista de violencia se ve todo, hasta cualquier descubrimiento en el espacio ya desde ese punto de vista se ve. El comité de trabajo que se formó para el estudio de ese hecho, ¿no?, de descubrir ese 10º planeta, como resultado de estas preocupaciones, llevó a si ese planeta había gente enemigo, si venía a atacarlos o no, todo ese disparate que se le mete en la cabeza a Estados Unidos,
Dice, el comité de trabajo que se formó como resultado de estas preocupaciones llevó a cabo diversas reuniones y consultas, pero sin prisas, hasta que ocurrió el incidente de las dos naves Phobos en marzo de 1989. Trabajando a partir de aquí rápidamente, antes los trabajos eran lentos, pero como confirmaron que fuera del planeta hay gente, porque le mandaron un misil desde el satélite Phobos de Marte a la nave espacial no tripulada soviética y la destruyeron, entonces ya aceleraron la reunión y las investigaciones. Se autoconvencieron, no, están allá. Y entonces dicen, trabajando a partir de aquí, de ese incidente de la Phobos, febrilmente, formularon en abril de 1989 una serie de líneas maestras conocidas como la Declaración de Principios concernientes a las actividades posteriores a la detección de inteligencia extraterrestre, mediante la cual se acordaban los pasos a seguir tras recibir una señal u otra evidencia de inteligencia extraterrestre. O sea, si la Unión Soviética ve algo en el espacio, o Estados Unidos ve algo en el espacio, una nave, una cosa, actividad extraterrestre, se lo comunica inmediatamente al otro país aliado, y no toman decisiones rápidas. Hay que esperar 24 horas antes de decidir qué vamos a hacer, si atacamos o no atacamos, lo que sea. Esa declaración de principio la acordaron en medio de la guerra que tenían soviéticos y estadounidenses. Acordaron eso, como que arriba hay un enemigo común. Entonces dice, la señal, dice, declaración de principio concernientes a las actividades posteriores a la detección de inteligencia extraterrestre, mediante la cual se acordaban los pasos a seguir tras recibir una señal u otra evidencia de inteligencia extraterrestre. La señal, reveló el grupo, podría no ser simplemente una señal que indicara su origen inteligente, sino que podría ser un mensaje real que precisaba descodificarse. O sea, puede ser que la señal, esta gente que nos están dando, puede ser un mensaje que nos estén enviando para nosotros descodificarlo y saber qué es lo que están queriendo decirnos. Entre los procedimientos acordados estaba el de tomar medidas para demorar la revelación del contacto durante al menos 24 horas. O sea, si los rusos descubren algo, no pueden revelarlo públicamente hasta después de 24 horas. O sea, avisarle a Estados Unidos a las 24 horas y después sí pueden revelarlo. Igual haría Estados Unidos. Esos fueron los acuerdos. Esto, dice Sitchin, sería sin duda algo ridículo si el mensaje tuviera que llegar de un planeta que se encontraba a años luz de distancia. No, los preparativos se hacían para un encuentro cercano, se esperaba un encuentro cercano. Por eso en esa época se hicieron muchos filmes de ovni que aparecían, de gente que tenían contactos y todo, y muchos filmes, y la gente se aterrorizaba que llegaban esas naves, y qué vamos a hacer, y terrestres que nos atacan. Le sacaron dinero a todo ese terror que le metieron a la gente con esa manipulación de las noticias de contactos de otros planetas. Ahora dice Sitchin, para mí los hechos acaecidos desde 1983, cuando se descubrió ese 10º planeta, junto a las evidencias de lo que sucedió en Marte con las naves Phobos 1 y Phobos 2, que se han descrito brevemente en capítulos previos, y junto al misil que se disparó desde el satélite Phobos de Marte, que destruyó la nave Phobos 2, indican que los Anunnaki siguen teniendo algún tipo de presencia, dice Sitchin. Esa es su opinión. Probablemente una presencia robótica en Marte, en lo que fue su antigua estación de paso. Y esto estaría indicando una previsión, un plan que les permitiera disponer de unas instalaciones perfectamente dispuestas para una futura visita aquí a la Tierra. Lo que nos sugieren estos hechos en su conjunto es la intención de volver de los Anunnaki, la firme posibilidad de un retorno. Para mí, el sello cilíndrico de la Tierra y Marte, una foto que la voy a poner en el vídeo también, donde aparece de un sello cilíndrico de la época de los sumerios que se descubrió, está en Londres, en el museo allá, donde aparece un hombre aquí en la Tierra
comunicándose con otro hombre en Marte, y son dos Anunnaki. A eso se refiere Zecharia Sitchin cuando dice que ese sello cilíndrico. Para mí el sello cilíndrico de la Tierra y Marte es tanto una representación del pasado como un vaticinio del futuro, porque lleva una fecha indicada por el signo de los dos peces, la era de Piscis en la cual estamos. ¿Acaso nos dice que lo que sucedió en una era de Piscis previa se repetirá de nuevo en la era de Piscis siguiente? Si las profecías han de hacerse realidad, si las primeras cosas van a ser las últimas cosas, si el pasado es el futuro, la respuesta a esa pregunta es sí, se repetirá. Entonces volverán en esta era de Piscis. Nos encontramos aún en la era de Piscis, dice Sitchin. El retorno, dicen los señales, tendrá lugar antes del fin de la era actual de Piscis. Entonces narra, ese es un hecho. Ahora narra otro hecho que tiene a ver relación con este. Dice Sitchin: en noviembre del 2005 se hizo un importante descubrimiento arqueológico en Israel. Mientras se limpiaba el terreno para una nueva construcción, salieron a la luz los restos de un gran edificio de la antigüedad. El edificio resultó ser una iglesia cristiana del siglo III después de Cristo, y se encontraron pisos diseñados interesante con el signo zodiacal de dos peces, la era de Piscis, y el lugar donde se encontró en Israel se llama Armegiddo, que significa en griego Armagedón. Y la gente que lee el Apocalipsis, las iglesias, el Armagedón va a decir la destrucción y toda esa porquería, y es un simple local ahí en Israel, Armegiddo, Armagedón. Entonces tranquilo, que no crean en ese final de los tiempos y todo eso disparate que las religiones nos meten en la cabeza. Final del tiempo, de los tiempos, final del mundo. Se acabó el mundo, es simplemente el final de una época del zodíaco, 1000 años, y comienza otra cíclicamente. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. La próxima lectura, en que iniciaremos con otro nuevo libro.